Imagina esto. Roma, la ciudad que una vez dominó el mundo, ha caído. El Imperio Romano ha sido reducido a ruinas y el caos se apodera de Europa. Pero, ¿y si te dijera que Carlomagno, el rey de los francos, no solo unificó gran parte de Europa, sino que hubiera logrado restaurar el Imperio Romano? ¿Cómo cambiaría la historia? ¿Qué hubiera pasado si Carlomagno hubiera revivido el sueño de Roma? Hoy, en este video, vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes de la historia alternativa. Pero antes de sumergirnos en este intrigante escenario, quiero pedirte que te suscribas al canal para no perderte más videos como este. Dale a la campanita, porque lo que viene te sorprenderá. Para entender qué pasaría si Carlomagno hubiera restaurado Roma, tenemos que retroceder en el tiempo. Corría el año 800, y Carlomagno, rey de los francos, acaba de ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa León III. Pero, ¿qué significaba realmente ser emperador en esa época? El Imperio Romano había caído en 476 después de Cristo, y Europa había sido invadida por pueblos bárbaros. Pero en el corazón de Carlomagno latía el sueño de revivir la gloria de Roma. A pesar de que no pudo reconstruir la Roma clásica en todo su esplendor, Carlomagno sí unificó un vasto territorio que cubría gran parte de Europa occidental. Imagina por un momento que, además de unificar territorios, hubiera logrado restaurar el sistema político, social y cultural que hizo grande a Roma. Si Carlomagno hubiera restaurado Roma, eso implicaría no solo una unificación política, sino también una revitalización cultural, un renacimiento del derecho romano y un poder de influencia sobre todo el continente. La historia de Europa hubiera cambiado por completo. Ahora, volvamos a la pregunta clave. ¿Qué hubiera pasado si Carlomagno hubiera restaurado Roma de una manera más tangible? Durante su reinado, Carlomagno ya se dio cuenta de la importancia de reconstruir y reestructurar el poder político, algo similar a lo que hicieron los romanos. Pero, ¿cómo lo habría logrado realmente? Primero, hablamos de infraestructura. El Imperio Romano dejó una huella indeleble en Europa a través de su red de carreteras, puentes y ciudades organizadas. Carlomagno, consciente de este legado, ya había comenzado a mejorar las condiciones de transporte y comunicación en su imperio. Si hubiera continuado este proyecto y extendido su red de caminos y ciudades, podríamos haber visto una Europa más conectada, con un sistema de comunicación eficiente que favoreciera el comercio, el intercambio de ideas y la expansión del imperio. Si Carlomagno hubiera restaurado Roma, probablemente también habríamos visto una reconstrucción de monumentos romanos y la reactivación de las grandes obras públicas de la antigua Roma. Imagina el regreso de los foros romanos, con la revitalización de las estructuras administrativas y los centros de gobierno en Roma y otras ciudades clave del imperio. La grandiosidad arquitectónica habría sido uno de los pilares de su imperio renovado. En cuanto a la administración, uno de los aspectos más importantes de Roma fue su sistema legal. Carlomagno, al tener contacto con las influencias romanas, adoptó muchos principios del derecho romano. Si hubiera restaurado Roma, podríamos haber visto una reinvención del Corpus Juris Civilis, el conjunto de leyes romanas que sentaron las bases del derecho europeo. No sería solo una restauración de la cultura, sino también de un sistema legal que podría haber moldeado las bases de los sistemas jurídicos que conocemos hoy. Y no podemos olvidar el papel de la Iglesia. Roma no solo era una potencia política, sino también religiosa. Bajo Carlomagno, el cristianismo ya estaba en pleno auge, y una restauración de Roma podría haber consolidado aún más el papel de la Iglesia en la vida cotidiana. En este sentido, Carlomagno no solo habría restaurado el poder político de Roma, sino también la autoridad religiosa, haciendo de su imperio una combinación única de poder temporal y espiritual. Todo esto habría creado un imperio mucho más consolidado, con un sistema jurídico sólido, una infraestructura impresionante y el respaldo de la Iglesia. Este nuevo imperio romano podría haber sido más estable que el original, resistiendo las tensiones políticas y sociales de la época medieval. Pero, lo realmente fascinante de la idea de una Roma restaurada por Carlomagno no se limita solo a Europa. ¿Qué pasa si este nuevo imperio no se quedó solo en las fronteras de Europa occidental? Piensa en la expansión global. En el siglo IX, el comercio entre Europa y otras regiones del mundo era limitado, pero Carlomagno, con su control sobre el Mediterráneo, podría haber puesto las bases para una expansión hacia nuevas fronteras. Imagina por un momento que, con un imperio romano renacido, Carlomagno hubiera consolidado el poder sobre las rutas comerciales del norte de África. Roma siempre fue un imperio marítimo, y bajo el control de Carlomagno, el Mediterráneo podría haber sido un verdadero lago romano. Con un imperio más unido y estable, el comercio habría florecido,
y podríamos haber visto el resurgimiento de la ruta de la seda, conectando Europa con Asia, e incluso con África de una manera más eficiente. Y si miramos hacia el este, Carlomagno podría haber tenido la oportunidad de fortalecer las relaciones con el Imperio Bizantino. En lugar de los conflictos que ocurrieron en la historia real, una Roma restaurada podría haber encontrado una manera de unirse a los bizantinos o incluso absorberlos, lo que habría creado una superpotencia medieval que se habría extendido por todo el continente euroasiático. En el norte, la restauración de Roma por Carlomagno podría haber logrado la unificación de las islas británicas bajo un solo gobierno, lo que evitaría las invasiones vikingas y habría consolidado el poder romano en todo el norte de Europa. ¿Qué hubiera pasado si Carlomagno hubiera forjado una Europa unificada, sin los conflictos tribales que marcaron la Edad Media? Probablemente habría sido una Europa más pacífica, más cohesionada y más orientada al progreso. En resumen, una restauración de Roma bajo Carlomagno no solo hubiera cambiado la geografía de Europa, sino que podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Habríamos sido testigos de una Europa más avanzada, más conectada, con una influencia global mucho mayor de la que jamás alcanzó el Imperio Romano clásico. ¿Qué opinas de esta visión de un mundo donde Carlomagno restaura Roma? ¿Crees que Europa y el mundo habrían sido mejores o peores con un Imperio Romano renacido? Deja tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Y si este video te hizo pensar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más historias fascinantes de la historia alternativa. Nos vemos en el siguiente video.